Queremos llegar en esta mañana para darte la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Gracias por tu visitación, mi Señor. Gracias por acordarte de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos elevar nuestras manos, por permitirnos cantarte en este día, mi Señor, con corazones sinceros, con toda libertad, sin ningún tipo, mi Señor, de prejuicios, sino solamente dándote la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor, y a la vez sentir, mi Señor, el contentamiento de tu Espíritu Santo, mi Señor, y el contentamiento de tu manada pequeña. Padre, sigue bendiciéndonos, mi Señor, en el transcurso de este servicio. Ahora queremos, de igual manera, llegar, mi Señor Jesús, y que usted nos abra la palabra, mi Señor, porque usted solamente es quien puede hablar de su propia palabra, mi Señor. Ayúdanos a nosotros, mientras sinceramente y humildemente, con oídos prestos y corazones abiertos, mi Señor, queremos aprender de tu santa y bendita palabra y de tu Espíritu Santo en esta mañana. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros nos humillamos, nos rendimos con todo lo que hay en nosotros, mi Señor, para que usted pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te hemos pedido todas estas cosas. Gracias. Amén y amén. Te ruego, mi Señor, que te bendiga esta hoja de vida, mi Señor, de currículo, que bendiga la fe del hermano o la hermana que lo trajo hasta este lugar. Amén. Padre, que esta hoja de vida, al ser leída, al ser estudiada por aquella persona que va a entrevistar, que pueda hallar gracia delante de sus ojos. Amén. Y que de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Señor, el propósito, el deseo detrás de esta hoja de vida se ha cumplido, mi Señor. Amén. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oraciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y poderosa mañana. ¿Cuántos están contentos? En el nombre del Señor Jesús. Estamos contentos, mi amado hermano, de saber que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su palabra, hizo un sacrificio, murió en una cruz, pero resucitó. Y hoy está en medio de nosotros, dándonos de esos frutos de esa tierra prometida. Y mi amado hermano, preparándonos también, porque sabemos que nos queda poco tiempo. Dentro de poco cesarán los sufrimientos, los dolores, las luchas, y tendremos un encuentro glorioso, así como dice el cántico, la canción es hermosa, una gran reunión en el cielo. Entonces nos reuniremos, yo creo que nos miraremos todos y a veces me imagino ese momento y creo que será de tanta dicha, de tanta felicidad de saber que aquí sufrimos tanto, mi amor, hermano. Así es. Que no tuvimos el tiempo para compartir, pero allá ya no habrá tiempo que nos vaya a limitar, ni habrá circunstancias, ni muerte, ni canas, ni sufrimiento, ni dolor, sino que todo será, mi amor, hermano, pero el Señor nos lo ha prometido. Amén. Entonces podremos hablar, compartir tantas cosas, mi amor, hermano, que no describiría. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso vale la pena estar en este lugar y esforzarnos cada día para que el Señor pueda realizar su obra. Nosotros solamente disponemos nuestros corazones. Amén, así es. Y le creemos. Lo único que podemos hacer humanamente. Amén, amén. Disponer nuestros corazones, rendirnos a Él y creerle. Creer que su palabra es verdad. Amén. Creer que su Espíritu Santo está en medio de nosotros hoy trabajando. Amén, amén. Permitirle que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Quiero invitarnos que abramos nuestras Biblias en dos escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16.
Y la próxima escritura es Primera de Pedro, una carta detrás, Primera de Pedro 3:15. Primero, Segunda de Pedro 3:16. 3:14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Y también en Primera de Pedro, vamos a retroceder un libro, Primera de Pedro, capítulo 3 también. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Que el Señor Espíritu bendiga la lectura de su palabra. Amén. Cierre sus ojitos, hermano, y amado Dios, Padre Santo, una vez más te suplicamos, mi Señor, con todo nuestro corazón, que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, mi Señor, nuestra incredulidad, nuestra negligencia, mi Señor, que perdones todo lo malo que realizamos de una u de otra manera, mi Señor. Ayúdenos, mi Señor, en esta mañana se lo suplicamos, y denos más de su Espíritu Santo para poder salir de aquí con una porción más de su Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, que Dios les bendiga. Tengo varias escrituras, varios mensajes. Hoy es domingo, enseñanza bíblica. Estoy en un paréntesis, cual fue necesario abrir un paréntesis dentro de la enseñanza del paralelo entre las trompetas, paralelo entre las trompetas y las copas. Estos temas siempre no son fáciles, como les dije aquí en esta ocasión, no son fáciles de explicar, no son fáciles de traer al pueblo si no hay un conocimiento previo o una lectura previa del mensaje de la hora, que es nuestra base. El mensaje de la hora, el mensaje que estudiamos nosotros, es nuestra base, es donde sustraemos la enseñanza, sacamos la enseñanza que por ende pretendemos o traemos, queremos compartir con la manada pequeña.
porque creemos que por medio del mensaje de la hora es que podemos crecer, Amén, amén. podemos recibir cada día nuestra fe, nuestra revelación, fe de rapto, revelación en fe, fe en revelación. De cada día, a medida que vamos escuchando, por eso es importante venir y no perdernos los cultos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y cada vez que venimos estamos llenándonos un poquito más, la revelación se va ampliando, Así el es. cuadro se va aclarando, como cuando tenemos un lente desenfocado. A medida que vamos viniendo, es como si estuviéramos graduando el lente. Cada día que venimos estamos graduando un poquito más el lente. Un lente desenfocado es una visión borrosa de algo. Entonces, no se aprecia lo que hay en el fondo. Pero a medida que vamos escuchando, a medida que vamos viniendo, Dios nos va graduando el lente hasta que la imagen de fondo es clara. Y podemos decir, con gloria a Dios, ya veo claramente. Amén, amén. Eso no sucede de la noche a la mañana. Algunos puede suceder de la noche a la mañana. Pero como yo siempre he creído en los procesos, pienso que también la fe es un proceso, la revelación es un proceso que viene bajando y la vamos recibiendo, y día a día esa fe nos permite adquirir un conocimiento y una madurez como cristianos. Un mayor conocimiento, una mayor amplitud de todas las verdades bíblicas que tenemos en la palabra. Amén. Entonces, en este mensaje paralelo entre trompetas y copas, que es la gran tribulación, hay muchísimas cosas, muchísimas. Y íbamos caminando poco a poco, paso a paso, hasta que hice una aseveración porque es una tesis o una declaración que es sustentada, tiene su sustento en las escrituras y su sustento primero en las escrituras y en el mensaje. El mensaje debería ser un poco más claro, el mensaje debería de ampliar y aclararnos más las cosas, pero por alguna razón el profeta también dijo, si usted no lo entiende por el mensaje, váyase a la escritura, y la escritura corrige el error, si hay algún error. El error significa que si de repente hay algo que no podemos comprender muy bien, la ayuda debe de ayudarnos a corregir la interpretación o el error que algunos podamos tener de las escrituras. Pero estas cosas tenemos que abordarlas, como decía el apóstol Pedro, con mansedumbre, con humildad. ¿Es así o no? Amén, amén. Y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque somos una familia, somos un pueblo, somos unos hermanos que forzosamente, lo digo forzosamente porque se siente, forzosamente tenemos que hacer una unidad. Amén. Forzosamente tenemos que estar en unidad. Nosotros no podemos estar divididos, tenemos que estar en una unidad. Así como estuvo el Señor Jesucristo con el Padre. Una unidad perfecta. Amén, así es. Y esa unidad perfecta se va a dar y está dándose a medida que nosotros nos rendimos, nos vaciamos y le permitimos a Dios que nos llene. Él no nos va a llenar de una cosa que no sea su palabra. Amén. No nos va a llenar de una cosa que no sea su revelación. Pero esa revelación, sea cual sea, tenga la que la tenga, tiene que ir acorde y en armonía con la palabra, con la escritura. Ninguna revelación puede estar por fuera de la escritura. Amén. Tiene que ir en línea con la escritura, como le decíamos el viernes pasado. Para que podamos entender hoy lo que vamos a decir, tenemos que haber escuchado el mensaje del viernes y por ende el domingo pasado, para poder comprender por dónde vamos y de qué estamos hablando. Entonces, se hizo un paréntesis dejando este tema. Ahí ya hablaba un poquito de los sellos, pero la idea o la intención no era hablar de los sellos, pero de que hablar de los sellos, tocar, generalizar. Pues no podía entrar directamente a la trompeta, porque imagínense, si no tenemos algún conocimiento o una base de los sellos, no vamos a entender esta cuestión de la trompeta, que está más allá. Recuerden que tenía que empezar a aclararse. Por eso mi intención no era predicar en plenitud los sellos. Si el Señor no lo permite en alguna ocasión, y no lo permite en la vida y todas estas cosas en alguna ocasión, qué bueno sería poder coger sello por sello. Amén, amén. Al momento, pues el Señor no he sido inquietado por eso, pero si el Señor nos inquieta, nos coloca en el corazón, queremos movernos bajo su guianza, pues sería muy bueno para todos nosotros, pero también sería bueno que todos nosotros, en nuestros tiempos libres y en los que no tengamos libres también, podamos leerlos ahí. Amén, amén. Para que cuando la palabra empiece a salir, de acuerdo a lo que hemos leído, pueda coincidir
que no quedemos como extrañados. ¿Qué es eso que nos están diciendo? ¿Qué es eso que nos están predicando? Yo eso no lo había escuchado, yo eso no lo veía así. Y además de haber leído los sellos, no significa que ya vamos a tener la revelación plena, pero es una parte fundamental leerlo para que cuando vaya saliendo la palabra por medio de la predicación, entonces podamos aunar, podamos, el Señor pueda por medio de su Espíritu Santo unificar la lectura previa y lo dicho en la predicación. Y si hay algún concepto o algo que de repente yo leí y yo lo entendí de esta manera, estaba un poco oscuro, no muy claro, estoy seguro, creo con todo mi corazón, porque es promesa del Señor, que por medio de la predicación tiene que aclararse. Esa es la manera, mi amor, como Dios lo ha venido haciendo y como ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, hicimos un paréntesis en el sexto sello, perdón, donde hablábamos de que el sexto sello se apertura o se abre con un gran terremoto. Muchos saben, consideran, creen que si es así, hay un gran terremoto que va a suceder, pero solamente asocian el gran terremoto con tribulación. Y una de las cosas que hemos dicho por medio de la predicación o aseverado es que ese gran terremoto tiene una señal, es una señal primero que todo. Es el inicio de la gran tribulación, pero es el final de la redención de la novia. ¿Por qué el final? Porque por los tipos y las sombras que nos enseñó hermano Branham, y por lo que está en las escrituras entre líneas, nos habla mejor, hermano, que las primicias, para que hubiesen podido salir de la tierra, las primicias, ¿quiénes son? El grupo que sacó el Señor Jesucristo cuando Él murió y resucitó. Eso en la Biblia son conocidos, se llaman las primicias. El primero que resucitó de entre los muertos por sí mismo fue el Señor Jesucristo. Es el primogénito de la resurrección. Primero que resucitó por sí mismo. Usted me dirá, hermano, usted está equivocado. ¿Se da cuenta que usted se equivoca mucho? Porque es que el primero que resucitó fue Lázaro. Pero es que Lázaro no resucitó por sí mismo. Lázaro fue resucitado por la voz del Señor Jesucristo. Y tuvo que morir nuevamente. Entonces ahí es donde tenemos que entender y ir un poco a poco para entender el lenguaje. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no comprendéis mis palabras? Tenemos que ir poco a poco. Entonces Jesucristo es el primero que resucitó de sí mismo, por sí mismo. Por eso él decía, él estaba seguro, estaba convencido de quién era Él, como nosotros estamos convencidos de quién somos nosotros. Y más de este tema de la resurrección. ¿Qué tremendo problema de la resurrección? Ha sido el problema casi de todas las edades, la resurrección. El apóstol Pablo, quien en la continuidad de lo que hizo el Señor Jesucristo y por la revelación que el Señor Jesucristo le dio, como maestro y como profeta, Pablo enseñó sobre esta doctrina y cuán gran persecución tuvo por decir que los muertos iban a resucitar. Tremenda persecución de los que no entendían, de los que no comprendían. Otros quizás no entendían, no comprendían, como el apóstol Pedro, pero él la creía. Por eso el apóstol Pedro aquí dice, refiriéndose al apóstol Pablo, sin aprensión, que eso es lo más hermoso que debe haber entre nosotros hoy. Sin aprensión, es decir, sin rechazo, Amén. sin prevención, que lo peor que puede haber entre una persona, entre nosotros, es la prevención, que yo tengo una prevención contra usted. Prevención es que yo sospeche de usted, es que yo dude de usted. Eso es una prevención. Entonces eso no me permite estar tranquilo, en libertad. El apóstol Pedro, a pesar de que el apóstol Pablo lo regañó delante de todo el mundo, lo reprendió de esa escritura. Lo reprendió duramente. Ya así dice la escritura. Porque era de condenar, dijo el apóstol Pablo. Dios, si tú siendo judío te comportas como gentil, ¿por qué mandas a judaizar a estos? Dios lo reprendió delante de todo el mundo. Gracias a Dios el apóstol Pedro tenía el Espíritu Santo. Y no cogió una mala actitud o una reprensión, no se sintió humillado, menospreciado. Así que, hermano, pero cuando vayas a una observación, hazme la mí solo, ¿cómo vas a coger delante de todo el mundo?
Usted no le prestó atención a eso. Amén, así tiene, gloria a Dios. Y fíjense que después, unos años después, vemos a que el apóstol Pedro dice, no escuchen a Pablo, porque es una cosa que nadie entiende, nadie entiende lo que le está escribiendo ahí. Si lo vemos al Espíritu Santo, como dice, hablando de su hermano, que lo había regañado, o lo había reprendido. Como también nuestro amado hermano Pablo, en muchas de sus epístolas que nos escribe, aunque algunas difíciles de comprender. Nosotros podemos ser ministros y aquí estamos, pero además, y cada uno podemos tener un llamado y un oficio, pero no por eso ya vamos a conocer todas las cosas. Hablan unas cosas difíciles de entender. Y por eso el Señor decía, el viernes, dejó su cuerpo místico. Yo les decía, yo necesito de cada uno de mis hermanos. Porque yo solo, o usted solo, no se puede edificar a sí mismo. Así es también. Y por eso el Señor sabiamente dejó 5 oficios. Para que por medio de esos 5 oficios la iglesia fuese edificada. Y alcanzar lo que tiene que alcanzar en este tiempo, en estos poquitos que le quedan. Por medio de esos oficios. Entonces, mi amor hermano, el apóstol Pedro fue humilde. Nosotros vamos a ser también humildes en este día en el cual vivimos. Si hemos creído que Dios está hablando de nosotros y que hay un ministerio. Si hemos creído eso, debemos ser humildes de esa manera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, el paréntesis se abre porque estamos hablando de la resurrección. Yo he dicho, mi amor hermano, y lo dije en una ocasión hace algunos años, cuando fui inquietado por este tema de la resurrección. Y vino de una manera sencilla y humilde, pero sobrenatural a la vez. Y yo no cuestionaba, yo me preguntaba, y decía, ¿cómo va a ser cuando yo leía al hermano Branham hablar de ese tercer jalón y de ese poder que iba a tener la iglesia? Y decía, pero eso va a ser glorioso, pero será tremendo, nosotros vamos a detener las enfermedades y vamos a hacer estas cosas, porque yo me metí ahí y siempre me he metido y nunca estaba por fuera. Y yo vi el poder de la iglesia orando, mi amor. Y una vez en mi trabajo, una mañana, meditando en estas cosas y meditando y pensando, había un señor que tenía problemas en sus extremidades, podía caminar. A él le decían, o le dicen, en el mundo el cangrejo. Lo colocaban en la playa, a la orilla donde estaban todos los turistas, y entonces tenía estas deficiencias y entonces se apreciaba, lo hacía peor para que el turista le diera una monedita, un billete, cualquier cosa. Ese era su trabajo y así era la manera que tenía de sustentarse. Y lo colocaban con ese solazo de orilla a orilla y él se iba arrastrándose así y los turistas obviamente le daban dinero. Eso a mí me partió el alma. Yo decía, Señor, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está la que ha creído tu palabra? ¿Dónde está la que ha creído el mensaje de la hora? Porque por el pecado este hombre está como está. Pero hay una grega, hay una manada pequeña que tiene que venir a hacer eso, de acuerdo a lo que yo le llegue el mensaje. Y yo estaba con eso y decía, Señor, y yo estoy seguro, Señor, que si tú me dices aquí ahora, porque yo no podía ir y reprender eso, porque si no me ha matado. Porque la Escritura dice, porque no puede hacer nada el hijo, así que el Padre se lo puede terminar. Y ha sido un principio que siempre he tratado de tener y que hemos enseñado. Nosotros vamos a salir por nuestra propia voluntad o arbitrio, hacer las cosas nosotros mismos. No, tiene que ser Dios guiándonos, dirigiéndonos. Para las cosas que nosotros hacemos. Ahora por enfermos, claro, lo vamos por los enfermos. Pero ya, no, hermano, ir a hacer algo así como eso, yo necesito y necesitaba, y lo entendía así, que necesitaba que el Señor me dijera. Por eso dije, si tú me dijeras, Señor, ora por él que se va a levantar, yo saldría corriendo y lo haría. Porque yo sé que se tiene que levantar. Amén, amén. Porque te lo digo de una manera, si el Señor me dice, ven y llora, ven a la tumba de Jorge Washington y llora por él después de tantos años, que lo voy a levantar. Él dijo, iba y lloraba y tenía que levantarse. Y yo me quedé con nosotros, Dios de restauración, y de poder. Entonces yo con eso, mi amor hermano, pero aquí donde hay algo que de pronto de verdad si lo recibe o no lo recibe, si lo cree o no lo cree. Yo escuché una voz que me dijo, el Señor que me dijo. El Señor tiene diferentes maneras de actuar con las personas. Nunca hablar de mí mismo, nunca hablar del poder de Dios. Pero algo en mi interior, pudo haber sido yo, pudo haber sido el Señor, me dijo que ese poder no se iba a utilizar para eso de esa manera. Y tú vas a utilizar el poder, Señor. Sí, estamos esperando eso. Me puse revestido. Y yo recuerdo que hacía unos días en el bosque
Y el hombre quedó muerto enseguida, al parecer quedó muerto enseguida. Y hay un predicador por acá, un hermano que hace una tremenda obra, sí, camina bastante y predica bastante, una obra tremenda que hace. Y entonces él, como estaba por ahí, empezó a orar y a orar fuertemente. Y eso yo no se acordó, había gente que llegó ahí, usted sabe cómo se pone eso, y la gente mirando, y el hermano ahí de rodillas orando y clamando, orando fuerte, en el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu, ven, y todas esas cosas, y la gente no estaba ahí. Entonces yo, bueno, ¿qué? Y salió por las manos y por el cubo. Y al parecer, el que estaba allí, que había muerto, por uno de esos estímulos, esos músculos, o la vida, el estímulo, como la energía, no sé qué será, que aún queda en el cuerpo, hubo como que en el cuerpo, como que algo se movió, uno de sus órganos, y la gente se asustó, todo el mundo pensó que iba a resultar, y él salió baño y pensó, yo lo podía hacer, yo no tengo duda, claro que lo podía hacer. Pero entonces la gente pensó enseguida que la persona se iba a resucitar, y han hecho de este hombre como algo, lo exaltaron un poco más. Le te faltó un poquito, hermano, otro poquito y hubiera resucitado. Eso no es así. Eso no obra de esa manera, no obra así. O sea, adjudicándole a él que sí. Te faltó un poquito, hermano. Si de pronto hubieras orado, al hermano, por poco, hermano. No es así. Y eso salió en el cubo, salió en el día. Fíjense lo que hay en la mente, en el colectivo, en la mente, en el imaginario de la gente. Eso no obra así, la resurrección no es así. Entonces yo me asociaba con eso. Si eso llegase a suceder, te van a poner la vista sobre ti. La gente te busca a ti. Y hay unos entonces vigilantes, que entonces estaba como vigilante, entonces todo el mundo en mi casa, en todas partes, estuviera buscando para que yo orara por la gente para que lo sanara. Porque así ha sido siempre. Entonces yo entendí su gloria a Dios. Entonces nuevamente al principio no voy a hacer nada del Hijo sin que el Padre se lo enseñe primero. Ese poder va a ser utilizado, pero va a ser utilizado con un propósito. La adopción viene con un propósito, viene, mi amor hermano, para una obra final. Y es donde les he dicho, donde me vino aquello y lo he aseverado, y lo busqué por las palabras, lo busqué por el mensaje, donde por medio de la influencia de la novia viviente, los muertos en Cristo se tienen que levantar. Por medio de la influencia, por medio de ese Espíritu Santo obrando a través de la tercera etapa, lo cual yo recuerdo que hice una serie de mensajes, duré casi un mes predicando, que se llamó La Voz de Arcángel. La Voz de Arcángel es resurrección y transformación. Y eso está grabado. Es un rato que no lo escucho, pero eso quedó conforme el Señor me lo dio. Voz de Arcángel, la tercera etapa, todo eso estaba allí. Y tiene que ver con adopción, con rapto, con resurrección, todo esto. Entonces, para mí fue de mucha bendición, fue de algo glorioso para mí, mi amor hermano, muy glorioso. Me trajo muchas enemistades, muchas críticas y otras cosas. Pero, mi amor hermano, hasta este día, muchas de esas críticas se han desvanecido porque se ha comprendido por medio de la Escritura. ¿Me entiendes, hermano? Y se lo digo con humildad en mi corazón. Se lo digo con humildad en mi corazón. Cuando por la Escritura y todas estas cosas, y los tipos más que todo, y en la entrelínea, yo traje eso. Eso fue tremendo. Recuerdo que hermano decía, o sea que usted va a levantar fulano. Y hermano, no lo voy a decir, yo le he dicho eso de esa manera. Le digo que por medio de la influencia, yo no sé cómo va a ser, pero es por el poder que va a estar en la novia. No, porque es el Señor Jesucristo. Sí, amado, sí, pero el Señor Jesucristo en quién. Así es. El Señor Jesucristo en quién. El poder de aclamación en quién. Así es. Malaquías 4:5, ya poder Arcángel, por medio de quién, de la novia que quedó en nosotros. Eso tiene que suceder, eso es espiritual, eso tiene que acontecer. Bueno, hice una celebración, traje un material con el cual pude sustentar, pero a los meses, no sé cuánto, después de tremenda tormenta, no que ustedes de pronto no se dieron cuenta, pero tremenda tormenta. Así es, amén. Amén, amén. Usted no se imagina, de hermano. La lucha es tremenda, ¿no? Así es. Pero bueno, todo eso se superó. Gloria a Dios. El Señor tiene su palabra, el Señor, Él tiene que vindicarla de alguna manera. Yo no encontré por el mensaje, como alguien me decía, varias personas decían, si el mensaje no lo dice, yo no lo creo. Sí, pero eso está entre líneas, o sea,
sea, es la continuidad, los acontecimientos, esto y lo otro, y me sentía muchas veces acorralado de hacer esto. Bueno, entonces no lo creas y no pasa nada. Yo solamente hago lo que yo di y listo, te dejo así. Pero el Señor es bueno. Amén, amén. Gloria a Y Dios. por medio del hermano pastor, quizás inquieto también por estas cosas, el Señor le mostró dos mensajes. ¿Cómo lo mostró a mí? Gloria a Dios. Porque por eso hay cuerpo. Amén, amén, así es. Y cuando él lo vio, él me llamó, yo recuerdo una noche, y los dos glorificamos a Dios. Oye, hermano, tremendo, porque se estaba buscando, faltaba la pieza literal del mensaje. Amén. Aleluya. Y por medio de esa pieza literal que hacía falta, muchos creyeron más. Y otros que dudaban, lo vieron, gloria a Dios. Ya me quito esto de encima. Testimonios se escucharon después. Ahora, ¿cuáles fueron? Estamos hablando de la resurrección. Un estudio en el mensaje. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado en la página 48? Yo les digo algo, mi amor, hermano, yo he leído este mensaje muchísimas veces. Es uno de mis preferidos. Lo he predicado muchísimas veces, pero yo eso no lo había visto. Amén. Porque no era para mí. Así es. Bien, esto no es de un hombre, esto es de todos nosotros. Así es. En el siguiente mensaje, en la página 48, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? El profeta dice, el mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos. No, que está hablando del Espíritu Santo. Los luteranos. Que salvó a los luteranos. Que santificó a los metodistas. Que bautizó a los pentecostales. Ahora ¿qué es? Es el tiempo del hermano Grana. Es el tiempo de Malaquías 4:5. Ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. No es esa la continuidad que siempre hemos hablado. Es el mismo Espíritu Santo. Allá atrás fue justificación, fue santificación, fue el bautismo del Espíritu Santo en los pentecostales. Pero ahora, dice el profeta, en el tiempo del hermano Branham, de su ministerio, dice, está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. ¿Para qué? Hemos dicho tantas veces, para el rapto. Esperamos nosotros para irnos. Entonces, será tan poderoso ese cuerpo. Ese mensaje. Será tan poderoso ese cuerpo que entrará a este grupo. Bueno, ya no habla de él como tal, como mister, que entrará a este grupo una iglesia que sacará a los demás de las tumbas. Aleluya. Allí habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sin nosotros, ellos no pueden ser perfeccionados. Ellos vivieron en un día bajo eso. Nosotros vivimos en otro día. Y lo que hace el Espíritu Santo hoy es diferente a lo que hizo ayer. Pero es el mismo Espíritu Santo, ampliando la obra, acercando más la obra. Cuando el enemigo venga como río, yo, el Espíritu de Dios, levantará bandera contra él. ¿Ven? Estamos en un día hoy. Eso fue glorioso, hermano. Aleluya. Tenemos consuelo, muchas cosas buenas de Dios, fue glorioso. Eso fue una conquista. ¿No? Gloria a Dios. Amén, amén. Porque Dios se vindica a sí mismo. Dios no vindica tanto al hombre como tal. Así es. No, pero Dios vindica su palabra. Amén. Su palabra. Porque si Él vindiera pasará la su palabra, no pudiera pasar. En ese entonces, hablando de atrás, ellos no eran ni la mitad de lo inteligentes como hoy. Ellos no podían fabricar una bomba atómica o un automóvil. Ellos no tenían ciencia ni las cosas que tenemos hoy. Pero ni estas cosas misteriosas, al querer decirnos que el hombre vino por un viento que sopló un poco de polvo o algo por el estilo, y hacen algún análisis y hacen todo lo posible por probarlo, para convertir a la gente en incrédulos. Pero ahora, cuando lo necesitamos, el Espíritu de Dios levanta una bandera. ¿Qué es? Él está vaciando y lándonos de su Espíritu. Entonces, aquellos que están descansando allá en la tumba, profeta, hay gente que es el Espíritu Santo allí.
Y tiene que llevar un hilo. Está hablando de algo específico. No fue algo que de pronto dijo casualmente. O algo haya dicho que no haya tenido sentido. Tiene un hilo conductor, tiene un tema principal. Pero ahora cuando necesitamos el Espíritu de Dios levantar una bandera, ¿qué es? Él está vaciando y llenando de su Espíritu. Entonces aquellos que están descansando allá en la tumba o debajo del altar de Dios, como dice la Escritura, están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Dios está esperando por mí. Aleluya. Porque esa medida, hermano, ellos no se pueden levantar así. Ellos no se pueden levantar. Sin usted y sin mí. Amén, amén. Algo lo dice la Escritura. El profeta lo está tomando de la Escritura de Hebreos 11, 26, 24 al 34. Nos dice que ellos no podrán ser perfeccionados sin nosotros. No se pueden levantar sin nosotros. Desde ahí el profeta lo está tomando de la Escritura. Entonces él dice: ¿cuánto tiempo más? Dios está esperando por mí y por usted. La iglesia está esperando. ¿Qué es? Él estaba haciendo entre nosotros, rescatando la toalla. Entonces, aquellos que están descansando allá en la tumba o debajo del altar de Dios, como dice la Escritura, están clamando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Dios está esperando por mí y por usted. La iglesia está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción. No sé el mensaje con que hemos venido predicando últimamente. Amén. Adopción. No solamente decía adopción. Usted tiene que ser adoptado. Tiene que ser adoptado. Se nos ha permitido no solamente decir que tiene que ser adoptado, sino cómo tiene que ser adoptado. ¿Cómo va a ser adoptado? ¿Qué es la adopción? ¿Cómo viene a nosotros la adopción? Igual que el rapto. No solamente decir: sí, el rapto, pero nunca habla del rapto. Pero pregúntale cómo va a suceder el rapto. Y yo te sé que no quiere. No, nunca habla de la resurrección, pero pregúntale cómo va a ser la resurrección. No sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado, lo muestra. Entonces dice: por usted es tiempo de adopción, cuando Dios puede vaciar en nosotros su plenitud, su poder, su resurrección. Que cuando la iglesia y Cristo lleguen a estar tan unidos, necesitamos una unidad. Porque el Espíritu Santo la necesitamos. Lleguen a estar tan unidos, Cristo llega a ser visible entre nosotros. Aleluya. Porque la estatura es un varón perfecto para que Cristo pueda ser visible entre nosotros y levante a los muertos. Y nos vamos en el rapto. Faltaba solamente esta piececita, creo yo, mi hermano, para que no haya duda, para que no haya temor, sino que lo tomemos de lo que dijo el profeta. Así es. ¿Está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Y nos vamos en el rapto, pero tienen que levantarse los muertos. Ellos no se van a levantar por sí mismos. Ellos están esperando un poder que los levante. Eso lo dijo el para qué fue dado el Espíritu Santo, predicado en 1959, el día 17. Pero después, vamos a decir, si sigue la armonía y la continuidad, esto se lo mostró el Señor al hermano Rubén, el hermano pastor. Después, en preguntas y respuestas del Espíritu Santo, preguntas y respuestas del Espíritu Santo, el hermano Branham está hablando de esto que también nosotros hemos hablado muchas veces y que tiene mucha relación, de Hattie Wright. Entonces él dice: Hattie Wright, el otro día ella no estaba pidiendo nada, ella únicamente estaba allí sentada, pero dijo la cosa correcta. Por eso tenemos que ser humildes, mi amor hermano, porque nosotros se nos puede escapar la cosa correcta en el momento correcto, y de la misma manera puede salir el Señor y decirnos: pide lo que tú quieras. Pero si tenemos pensamientos inciertos, inestables, no creo que te conteste. Digo la cosa correcta, que complació al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló y dijo: Hattie, pide cualquier cosa que tú desees, todo lo que tú quieras. Dese cuenta usted mismo si esto es real o no lo es. Pide cualquier cosa, la sanidad de su hermanita inválida que estaba sentada allí, toda inútil, $10,000 para que ella ya no estuviera haciendo hoyos en su propiedad, la restauración de su juventud a su cuerpo ya acabado,
Cualquier cosa que quieras pedir, pídelo en estos momentos. Y si no te es dado en estos momentos, entonces yo soy un falso profeta. Eso es algo, ¿verdad que sí? Jesús dijo, di a esta montaña, y ustedes han escuchado lo que ha estado sucediendo. Esto es el ministerio al que estamos entrando. Es decir la palabra. Decimos, hermano. Amén, amén. Ya estamos muy avanzados en el camino. La venida del Señor Jesús está inminente y nosotros debemos de tener fe de rapto. Debemos de tener la fe de rapto. ¿Qué es la fe de rapto? Hermano, porque aquí lloro por los dolores de muela y no se quitan, le dan más fuerte a la persona. Pero es que estamos hablando de la fe de rapto. Y la fe de rapto es de la revelación de cómo va a acontecer el rapto. Y el poder que usted se apropie de eso y que el Señor, hermano, haga la química espiritual de usted y en mí para que podamos producir aquí. Y nosotros debemos de tener fe de rapto en la iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para irse. O si no, no se irá. Pero no se preocupe. Eso me gusta. Porque si lo hubiese dejado solamente ahí, si lo leemos solamente está ahí, hermano, es así, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice, pero no se preocupe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, tiene que elevarse ese poder, hermano. Cuando el poder, ¿y cómo se va a elevar? Que usted lo crea. ¿Por qué no se eleva hoy? Porque muchas veces no lo creemos, no nos hemos apropiado, dudamos todavía que esto pueda ser verdad, que esto pueda ser posible. Pero cuando este poder se eleve en nosotros, ¿qué va a suceder? Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. Cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos. El poder de esta iglesia levantará a los otros hermanos. Y habrá una resurrección general. Estamos anticipando esto. Amén, aleluya. Eso fue tremendo. Eso fue glorioso, mi hermano. Eso fue la etapa. Y entonces para muchos hermanos que querían, yo decía, si no lo veo en el mensaje, no lo creo. Hubo algo por ahí que se escribió y hoy me encontré con eso en este mensaje. Tenía rato no lo porque yo tengo varios mensajes de esto, pero me llegó a esto donde lo leímos aquella vez. Y hay un titulito ahí que dice, hermano fulano de tal, yo creo que fue por la inspiración, porque yo ahora que leí esto yo no me acordaba, porque había escrito eso. A veces lo que cree uno que es, dice, no seas incrédulo. Para mi hijo, fulano de tal, para que no sea incrédulo, sino creyente. ¿Usted me entiende, hermano? Amén, ¿Por amén. qué? Porque a veces nos pasa como a Tomás. Tomás no era que no es que no hacía parte, él era, pero él quería ver. Él quería algo más fino, más real. O sea, ¿por qué es que me lo está diciendo usted? No, yo no meto mi dedo ahí, lo veo. Y meto mi mano y yo no voy a creer eso. Y muchas veces nos portamos así. Pero el Dios es tan misericordioso, no significa que no eres hijo, está bien, pero Dios es tan misericordioso que Dios viene y te lo muestra. Aleluya. Y entonces eso tiene que generar un amor para que el Señor, Dios, tremendo, el Señor me lo mostró, ¿cómo se sintió? Tomás dice, no, Señor, yo no voy a mete lo que tú dijiste que tenías que meter el dedo aquí y acá. Y yo creo que ese hombre nunca más volvió a dudar. Gloria a Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, bajo esta aseveración de que bajo la influencia de la novia, cuando Dios lo determine, ese poder va a ser utilizado para eso, de alguna manera va a ser utilizado para eso, para que los hermanos en Cristo Jesús, para producir la voz de arcángel. La voz de arcángel es resurrección y transformación, es lo último. Cuando en esa novia se desprenda ese poder, ¿cómo va a suceder? Yo no sé, pero tiene que desprenderse de ella, mi hermano. Cuando se desprenda y cuando veamos a nuestros hermanos, los veamos, eso va a producir la resurrección. Ese poder en contexto va a producir el gran terremoto. Cuando el gran terremoto acontece, como decíamos en la apertura de ese sello, que no lo vamos a leer ahora, pero es el sexto sello, dice que no hubo monte ni isla que no haya sido removida. Yo les decía, la geografía, el mapa mundi va a ser cambiado. Él ha cambiado varias veces. La geografía va a cambiar. Tendremos que comprar nuevos mapas. Bueno, nosotros no, porque nosotros nos vamos.
Pero los que se quedan tienen que comprar un nuevo mapa mundi porque eso cambia. Islas y todo eso va a cambiar. Porque el gran terremoto, que no es uno, pero después vienen otros. Pero el gran terremoto que va a acontecer, la ciencia habla de él. Han hecho ya películas. Y la gente dice, qué exageración, eso no va a ser así. Hasta peor puede ser. Amén, amén. ¿Por qué? Porque es el gran terremoto que tiene que suceder en un epicentro. ¿Y sabes cuál es el epicentro, verdad? En Falla, San Andrés, unas placas tectónicas que en este momento bajo la tierra hay unos movimientos tremendos y están así, y hay un vacío, y el epicentro va a ser ahí, pero no se va a quedar ahí solamente. ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser Oriente? Porque fue la última tierra donde el mensaje llegó. Amén, amén. Y allí, mi amor hermano, en Estados Unidos hay hijos de Dios, novia. Amén, amén. Como aquí en Cartagena tiene que ser removida, porque aquí en Cartagena, yo lo creo con todo mi corazón, hay novia durmiente. Murieron siendo novia del Señor. Y si durmieron en el estado que están en este momento, mi amor hermano, se lo voy a explicar ahora, en la gran resurrección, ellos donde estén, en el cementerio que estén, en la tumba que estén, ellos tienen que levantarse de ira. Los hermanos nuestros que han muerto y los hermanos de otra iglesia donde Dios quiera, donde esté su novia y haya colocado su cuerpo, ahí tienen que levantarse. ¿Qué dice la mente finita? Bueno, pero hay personas que tienen años de haber muerto y entonces ya se deshicieron y las que fueron quemadas y no sé cómo va a suceder, pero se tienen que otra vez, todo eso lo que se desintegró tiene otra vez que integrarse. ¿Cómo obra eso? O sea, entonces nosotros dudamos el poder de Dios, pues. Entonces ahí no cabe una explicación diferente que no son los muertos que están en las tumbas, porque puede surgir alguna tesis que sean valederas. Que no son los que están en las tumbas, sino los que están en teofanía, porque el que está en la tumba tenemos que entender que es el que está en la tumba, es el cuerpo. Pero el cuerpo que está sin vida, que está deshaciendo, polvo al polvo. Ahí no hay vida. Ese, en el mejor de los casos, podemos decir, está mejor hermano, en reposo ahí, descomponiéndose quizás. Y entre más tiempo más se descompondrá. Pero lo que estaba en él, la teofanía, cuando uno muere, uno entra en otro cuerpo, que es el celestial, o la teofanía. La teofanía es un cuerpo celestial. Es un cuerpo como tal, pero es celestial. Él va a la sexta dimensión. Y allá se encuentra con los hermanos, todos que hacen parte de la novia, que dejaron su casa, no la casa esta donde vivimos acá, sino la casa de este cuerpo, porque este cuerpo es nuestra casa. Mira, yo conozco al hermano Robinson, usted conoce la casa, pero el hermano Robinson que está por dentro, bueno, es semejante. Pero lo que realmente somos nosotros que estamos por dentro de nosotros. Pero nosotros vivimos en esta casa, la que Dios nos dio, un cuerpo. Por eso la palabra dice, si este tabernáculo terrestre, nosotros, esta casa, si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos otro, no hecho por manos de hombre, sino por Dios. Ese es el celestial, esa es la teofanía. Cuando morimos entramos en él y nos vamos a la sexta dimensión. Pero nosotros nos vamos a vivir en ese cuerpo todavía es imperfecto. Ese cuerpo no está completo. Dios tiene que completarse, nosotros tenemos que completar. Ese cuerpo todavía, ¿por qué no es perfecto? Porque no está completo. Así es, amén. ¿Por qué? Porque es celestial, no es glorificado. ¿Usted me entiende, hermano? Porque nosotros tenemos un cuerpo natural, que es este. Cuando nos morimos, cuando el Señor nos llama, esto se queda en el polvo y entramos en una teofanía. Entonces está el cuerpo celestial, pero el celestial tiene que recoger al natural. Y cuando recoge, entra. El Señor no sé cómo, porque a veces nosotros nos imaginamos cosas. Yo lo digo así, pero puede que desde la tumba salga la teofanía. ¿Usted me entiende, hermano? Amén, amén. Porque a veces, pero que venga bajando y entre, y lo vemos como en ese proceso de lentitud o algo así. No, puede desde la misma tumba donde quedó el cuerpo, de donde quedó, ahí surgir, pum, levantarse. Pero la teofanía tiene que recoger ese cuerpo. El mar y todo, el fuego, todo tiene que dar su muerte. ¿Usted me entiende, hermano? Cuando el cuerpo celestial entre nuevamente en ese que dejó, en esa sustancia donde vivió en algunos tiempos,
Este cuerpo es hecho de los 16 elementos que tiene la tierra. Cuando entra ahí nuevamente, entonces ahora se convierte o se transforma, se hace, con la unión de estos dos, ahora se hace un cuerpo glorificado. Pero tiene que estar el concurso del celestial con el terrenal. Eso es lo que siempre hemos dicho, de esa manera, que el orden como la resurrección debe darse. Bueno, el profeta mejor, hermano, lo explica, eso lo explica tremendamente, en muchísimas partes. Pero hay cosas donde de repente nosotros podemos encontrarnos con una parte del mensaje y nos puede generar una duda, o nos puede generar una inquietud. O podemos armar, como leemos, podemos armar un cuadro, pero el cuadro puede ser incierto. Si nosotros vamos a, a los sellos, el profeta predicó los sellos en 1963. ¿Sabe lo que significan los sellos? Sí. Pero él, para poder predicar los sellos, predicó dos mensajes previos a los sellos. Amén. Dios en simplicidad. ¿Por qué? Porque se necesitaba la simplicidad. Así es. Que entendiéramos que Dios se revela en simplicidad. Y después de Dios en simplicidad, en la tarde predicó la brecha entre las edades y los sellos. Y después fue que empezó a predicar primero, segundo y todos los sellos, y preguntas y respuestas, y por último el séptimo sello. Cuando, si lo tienes en Dios en simplicidad, lo podemos colocar. Si no, yo lo leo acá. Cuando predicando Dios en simplicidad, él estaba a punto de predicar los sellos. Pero en Dios en simplicidad, ya acabándose el mensaje que fue largo, Dios en simplicidad es un mensaje larguísimo. Y en el párrafo 371 de Dios en simplicidad, de esa serie que iba a predicar, él empieza a decir esto. Y yo le digo, pongamos atención a esto porque esto puede generar una confusión o un cuadro incierto. Pero nosotros vemos esto para la incertidumbre. Entonces el profeta dice, a partir del verso 371, ahora, ¿están listos? Quiero sacudirlos un poquito. El rapto sucederá de la misma manera. Será tan sencillo, sin duda, será muy semejante, pues un día de estos el rapto vendrá, como hemos dicho, y nadie sabrá nada al respecto. ¿Por qué? Porque el rapto se está llevando a cabo en este preciso momento. Estamos dentro de ese proceso, ¿de acuerdo? Amén, amén. El proceso del rapto, el proceso de la resurrección, estamos dentro de ese proceso. Y nadie sabrá nada al respecto, obviamente nadie que está afuera en la revelación, pero nosotros cómo no vamos a saber si nosotros hacemos parte de ese rapto. Nadie sabrá nada al respecto. No se vayan a levantar para salir todavía, pero estúdienlo por un momento. En serio, ya vamos a terminar. El rapto vendrá de una manera tan sencilla, se está dando en este momento. Como es tan sencillo, pero son sublime, que pronto no lo vemos, no lo creemos. Hasta que los juicios, lo que estamos hablando, las trompetas y eso, comenzarán a caer y entonces verán al Hijo del Hombre y dirán, no debíamos de tener esto y aquello, no debía haber un Elías enviado a nosotros y no debía haber un rapto. Jesús dirá, ya sucedió y no lo supiste. Dios en simplicidad. ¿Ven? Y durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Oh, ¿qué está hablando el profeta aquí? ¿De qué está hablando? El rapto. Ojo, porque el rapto tiene que ver con resurrección. Aquí no nos podemos perder. Tenemos que llevar el hilo. ¿De qué está hablando el profeta? Del rapto. Vamos a ver qué dice del rapto. No profundiza, pero dice algo que compromete a algunos. Porque lo entienden de una manera. Toman algo partido ahí. Pero vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Entonces está hablando del rapto. Entonces dice en el 373. Y durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Ahora, noten, el rapto serán muy pocos los que subirán en esa novia. No será. ¿Ven ustedes cómo los maestros lo tienen todo calculado? Tienen cuadros ellos donde suben 10 millones de personas por este lado. Y todos son metodistas. Si el predicador es metodista. Si es pentecostal, todos los que suben son pentecostales. Eso está tan lejos de la verdad. ¿De qué está hablando? Amén, amén. Para que haya rapto, tiene que haber resurrección. Es el mismo tema lo que le está llevando. Recuerde algo.
el profeta tenía un concepto de uno de los cuerpos. ¿Usted recuerda eso? También lo hemos hablado acá. Él pensaba en un tiempo, porque la gente también cree que el profeta, como era profeta y todo, él siempre tenía toda la palabra y ya, no, mi amado. El Señor iba revelando poco a poco. Así es. Y hubo cosas que él dijo, gloria a Dios, yo lo veía así, pero ya, es de esta manera. Así es. Vamos a nombre del Señor Jesús. Y él pensaba que el cuerpo, cuando una persona moría, era como una nubecita. Así lo expresa él, o como un vientecito. Entonces él lo atormentaba eso, decía, no nos vamos a poder abrazar y estas cosas, hasta que el Señor se lo reveló. Es decir, si el profeta tenía ese concepto, se podrá imaginar el concepto que había en las denominaciones. ¿Qué idea había en las denominaciones respecto a la resurrección o respecto al rapto? Si hay confusión hoy allá afuera, si no tienen claridad, y el profeta vino para aclarar, y el profeta en ese momento no tenía claridad, fíjense el concepto que tenía el profeta respecto a la resurrección o al hombre cuando moría. No tenía claridad. ¿Qué podía haber en las denominaciones? Ahí es donde tenemos que fijarnos en el contexto de que está hablando el profeta. ¿Me entienden, hermano? Okay. Entonces él dice, vamos a ver cosas profundas. Hoy, esta semana, alerta a la iglesia. Quizás habrá, eso está tan lejos de la verdad, porque ya tenía la revelación. Eso está tan lejos que si son pentecostales, todos son pentecostales. Si son de esta denominación, todos son de esa. No, eso está tan lejos de la verdad. Ideas que había antes de la revelación. Eso está tan lejos de la verdad, aunque todavía hay personas que lo creen así. Pero no se les culpa porque ellos no tienen la revelación. Sí. Quizás habrá uno saliendo de Jeffersonville. Alguien que de repente desapareció. Dirán, pues uno nunca, los demás ni lo sabrán. Uno no saldrá. Uno saldrá del estado de Georgia, saldrá de África, y digamos, hubieron 500 personas vivas que subirán en la traslación. Ahora, eso no es la iglesia en sí, esta es la novia, no es la iglesia, esta es la novia, ¿ves? La diferenciación entre iglesia y novia, antes era todo igual, no es todo igual. La diferenciación que él ha hecho, que él hace. Hay una iglesia y hay una novia, la novia es la que se va en rapto, la iglesia no. Y está hablando de rapto y de resurrección. Entonces dice en el 3:76, la iglesia subirá por miles, pues. Pero en la próxima resurrección, ellos no vivirán hasta que se han cumplido los 1000 años. ¿Ven? Pero es la novia. Si 500 personas desaparecieran de la tierra, ahí sacamos una interpretación. Que eran 500. No dijo eso, le está ilustrando. Es un grupo pequeño. Si hubiera, no, porque él era profeta, y si él dijo eso, hermano, así es. No, hermano, por Dios. No es de esa manera, no es que van a ser 500, es un número que él utilizó para mostrar que era un grupo pequeño. ¿Ustedes recuerdan cuando él, aquí los mismos sellos, porque esto es culto, hermano, cuando él está aplicando sellos, dijo 700 no doblaron su servir ante los dioses de Baal, y la Biblia dice que eran 7000, y estaba haciendo una doctrina. Hay que corregir la Biblia, porque la Biblia se equivocó, la Biblia dice que son 7000, pero el profeta dijo 700. Y dijo, no, yo me equivoqué, no fue. Es lo que dice la Escritura, son 7000, ahí tuve un error, son 7000. ¿Cómo van a decir eso? Pero lo decían. Así es. ¿Usted me entiende, hermano? Es un ejemplo para ilustrar un número pequeño, como cuando la Escritura dice 5 con aceite, 5 sin aceite. No es que van a hacer solamente 5 y 5. 5 con aceite, 5 sin aceite, para un número pequeño. En este mismo momento el mundo ni cuenta se daría. Dice, si 500 personas desaparecieran de la tierra, en este mismo momento ni el mundo se daría cuenta de eso. Jesús dijo que habían dos en una cama, comeré uno y dejaré al otro. Eso es de noche. Habrá dos en el campo, comeré uno y dejaré al otro. Eso es el otro lado de la tierra. Y como fueron los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, y cuando dicen, ahora sí estamos acá, y cuando dicen, ojo, que estamos hablando del rapto, que estamos hablando de la resurrección, y cuando dicen, ¿quiénes dicen eso? Alguien tenía que decirlo. Y cuando dicen que las tumbas se abrirán, ojo, porque no te has cogido esta parte, y se han quedado ahí y ya hicieron un concepto de eso ahí solamente. Y cuando dicen que las tumbas se abrirán, ¿cómo se van a abrir las tumbas? Pregunté una vez. Porque eso es lo que decían, claro, si van a resurrección tiene que abrir las tumbas.
la gente decía esas cosas. Pero el profeta dice, ¿cómo se van a abrir las tumbas? Lo que siempre hemos dicho. Porque una cosa es decir, vamos a la resurrección. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser la resurrección? Va a haber un rapto. ¿Y cómo se va a dar el rapto? Hay un bautismo del Espíritu Santo. La gente habla del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? El cómo. No el qué, sino el cómo. Hoy, ahora en este día. ¿Y cómo se van a abrir las tumbas? No tengo el tiempo para entrar en eso. En lo que quiero explicar. Tendré que tomar esto solo para mostrarles la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Y el calcio y el potasio y todo. Cuando todo lo que está en usted, nosotros somos 16 elementos que hay en la tierra, hemos comprobado esos 16 elementos. Por eso hemos tomado el polvo de la tierra, por eso polvo el polvo. Y de los 16 elementos y de los materiales, todo eso solo llena una cucharadita, dice el profeta. Cuando la vida sale, el polvo se empieza a desintegrarse y todas estas cosas, solo dice él, es una cucharita. ¿Entienden, hermano? Correcto. Y después de eso, porque pasa mucho tiempo que sea una cucharita, se desintegra y queda una cucharita nada más. Correcto. Y después de eso, todo regresa a espíritu y vida. Es decir, sale la teofanía. Dios solamente habla y el rapto vendrá. ¿Entendieron o no? Entonces fíjense que él está hablando, te está explicando. Entonces él explica cómo se van a abrir las tumbas. Y él dice, si solamente es una cucharita lo que hay ahí, ¿cómo se van a abrir las tumbas? Es una cucharita lo que hay ahí. Entonces él explica y dice, entonces, correcto, después de eso todo regresa a espíritu y vida. Dios solamente habla y el rapto vendrá. Y Dios tiene que hablar. Voz de arcángel y voz de arcángel. No es cuestión, escucha aquí, de los ángeles bajando con palas para sacar los cadáveres viejos de las tumbas. Si él lo dijo es porque alguien pensaba de esa manera. Sí. ¿Es así o no es así, hermano? Porque la gente no se pregunta, ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Será que los ángeles van a bajar con una pala y los van a juntar y de pronto, ¿cómo iban a hacer eso? El profeta lo dice aquí. No es cuestión de los ángeles bajando con palas para sacar los cadáveres viejos de la tumba. ¿Qué es esto? Esto nació en pecado para comenzar. Aquí es donde viene la revelación del profeta, que está entre líneas y que a muchos se les puede pasar por alto. Dice, esto nació en pecado para empezar. De pronto hizo esto, mostró su cuerpo. Esto nació en pecado para empezar. Las tumbas se abrirán, los muertos van caminando. Dice, esto nació en pecado para comenzar, pero vendrá uno nuevo. Entonces ahí viene la confusión. Si este nació en pecado y va a venir uno nuevo, entonces el otro es nuevo. Entonces este no es uno nuevo. Hecho a su semejanza, ¿ve? Si tenemos este, moriremos de nuevo. ¿Entendieron o no? Lázaro salió y murió nuevamente. Porque si salen solamente así, no sirve. Así como la teofanía en este momento es imperfecta, está incompleta, ese cuerpo que está en la tumba, si se levanta así como está, si se levanta, no sirve. ¿Por qué? Porque esto no puede heredar, esto no entra allá al cielo. Un cuerpo este como tal, así como estamos nosotros, no podemos entrar. Pero tiene que haber, si no estamos en vida, tiene que haber una transformación en los vivos. Y en los muertos tiene que haber también, mi hermano, una renovación. ¿Cómo se renueva ese cuerpo? Juntando la teofanía con el cuerpo que está en las tumbas. Por eso le está diciendo, ¿cómo se van a abrir? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es el proceso? No es unos ángeles bajando y juntando el polvo y cogiendo los cadáveres, porque si ese cadáver, los ángeles lo hacen y ese cadáver vuelve a vida, no sirve. Eso es lo que está diciendo el profeta. Entonces dice, tenemos si tenga su semejanza, ¿ven? Si tenemos moriremos de nuevo, ¿ven? Usted puede decir, las tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando, solamente así. Si usted lo dice solamente así, las tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando. Ahora, eso puede ser correcto, o sea, no está diciendo que eso no son. Pero él
La persona no tiene la claridad completa, que ese que está ahí necesita ser revestido o ser unido al celestial. Así es. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, mi amor hermano, y le hacen honra solamente a los que están en las tumbas. Y mucha gente cree incluso que cuando una persona muere, iglesias, denominaciones, creen que ya, que no hay una alma, o sea, que eso quedó ahí y está en un lugar de descanso esperando. No hablan de lo que nos habló el profeta y que él experimentó. Así es. Porque cuando él, mi amor hermano, estuvo preocupado por estas cosas, el Señor le permitió ir a la sexta dimensión. ¿Y cómo fue la sexta dimensión? No en este cuerpo, sino en Teofanía. Y cuando estaba allá y después de todo lo que usted sabe, y el Señor decía, ya, regresa, tendré que volver a regresar a ese cuerpo nuevamente. Y yo, sí, tiene que regresar. Tenía que volver a su casa. Pero no era en ese momento regresar para una perfección o para conformar un cuerpo glorificado, sino para continuar. Él fue como una experiencia para poder enseñarnos a nosotros de estos tres tipos de cuerpos que existen. Así es. ¿Me entiendes, hermano? Y él allá en teofanía, en la sexta dimensión, abrazó, vio a sus hermanos. Allá no había enfermedad, no comían, ellos no bebían agua, todo era perfecto, era amor perfecto, ágape. Y le mostró a ellos, ¿ves esa que está allá? Esa era una ancianita, tenía 95 años, algo así, cuando tú la llevaste a los pies del Señor. Y ahí estaba el esplendor de su belleza. Pero ese cuerpo no era completo. Por eso la Escritura dice que los que están allá no son perfeccionados. Porque ellos tienen que regresar y tomar el cuerpo para ser perfeccionados. ¿Se entiende o no? Aleluya. Entonces el profeta dice, escuche lo que dice. Ahora, puede ser correcto que las tumbas van a salir, puede ser, pero no se abrirán como usted está pensando. O sea, ¿verdad? Pues ellos creen que ya el muerto ahí se levantó y salió y que él mismo, sin que el cuerpo celestial lo ponga. ¿Usted está claro en eso, hermano? Eso es lo que el profeta está diciendo y está batallando con el pensamiento colectivo de ese entonces, incluso con el que él tuvo en algún momento. Dice, pero no saldrá caminando como usted cree. Las tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando. Ahora, eso puede ser correcto, pero no se abrirán como usted lo está pensando. ¿Ven? Correcto. ¿Ven? No será de esa manera. Será un secreto. Un secreto, pero que ha sido revelado. Un secreto conocido solamente por aquellos que aman su venida. Aleluya. Un secreto porque las cosas ocultas, las cosas secretas, pertenecen a Dios. Amén. Y las reveladas, ¿para qué? Para sus hijos, Amén. para sus pequeños. Así es. Dice, eso será un secreto revelado solamente para la novia. Será un secreto porque él dijo que vendrá como ladrón en la noche. Ya nos ha dicho esto, el rapto. Entonces caerán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad, y todo lo que hablamos ahorita, o hablamos en aquella ocasión, de la gran tribulación. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, se necesita que la teofanía, los cuerpos celestiales, nuestros hermanos, y si yo muero o cualquiera de nosotros, el Señor nos llama. Nosotros no nos vamos en este cuerpo se queda aquí, pero nosotros subimos a la sexta dimensión en teofanía. Pero esa teofanía tiene que regresar a buscar, mi amor hermano, las sustancias en las que algún día vivió. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenía algo que quería compartir, dicho del mismo profeta, cuando él le pregunta respecto a la resurrección, le pregunta, hermano Branham, ¿qué cuerpo tendremos en la resurrección? Pregunta tremenda que ya va directamente. ¿Con qué cuerpo? Si usted se va a 1 de Corintios, capítulo 15 en adelante, usted va a encontrar que el apóstol Pablo tenía tremenda lucha con eso, hermano. Vamos a leerlo un momento. 1 de Corintios, capítulo 15. Porque la resurrección ha producido muchísima contienda, porque no es una cosa muy clara. Desde el verso 14, desde el verso 12 voy a leer. Dice, 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Allá era que no iba a haber resurrección de los muertos, no lo creían.
Ya la han aceptado, pero ahora lo que no aceptan es la manera como se va a llevar a cabo. Vamos a ver que lo dice en el mismo protocolo aquí. Como también nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, nos escribe en muchas de sus epístolas, así, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas difíciles de entender, pero el Señor tiene que revelar lo que nos trae el profeta. Porque si no hay resurrección de muertos, verso 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana vuestra fe, también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo ya resucitó. Las primicias, lo que Él sacó. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Nosotros que estamos en vida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos, todos en todos. 29 dice, de otro modo, ¿qué harán? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso, vamos a pasar 35. 35 dice, pero dirá alguno, mira que ahora aquí está nuestro tema. Ya no que usted no crea la resurrección, porque usted cree la resurrección. Pero el problema ahora no es que no crea la resurrección, sino cómo se va a efectuar la resurrección. El apóstol Pablo lo explicó, pero no fue su problema en ese entonces. Él dice, pero dirá alguno, yo creo que muchos han dicho, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No es eso lo que de pronto nos tiene en este paréntesis? ¿Me amado hermano? Amén, amén. Que algunos lo ven de un modo, otro lo ven de otro modo. Pero vamos a ver qué dice, porque la palabra lo corrige todo. Que no se necesita de que está en la tumba, sino solamente el celestial se reviste. Cuando Él baja, se reviste y ya está formado en un cuerpo glorificado, omitiendo el que está en la tumba. Desde mi perspectiva no es así. Desde mi perspectiva. Me explico, repito. Hay una que dice que el celestial va a bajar, la teofanía baja y Él se viste, se reviste por sí mismo, los 16 elementos y forma un cuerpo. Entonces es glorificado sin tomar o no necesita aquel que está descompuesto, porque ¿para qué va a andar aquello que está vuelto nada? Y que es incorruptible. Dicen algunos. Pero yo creo que no es así. ¿Hay sustento para eso? Vamos a mirar si de pronto aquí tenemos algún sustento. Entonces el 37 dice, y los que a él le preguntan, tremenda pregunta, apóstol Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ahora, ¿qué significa la palabra resucitar? Porque es una resurrección. Una resurrección. El profeta, a él le preguntan 2 veces eso y dice, él deja caer un libro y dice, el mismo cuerpo que cae es el mismo que se levanta. Porque si no es el mismo, entonces es un reemplazo.
Es una sustitución, no es resurrección, pero no es resurrección. Entonces, hermano, pero la palabra corriendo el error dice: dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos, ahora sí hablando de nosotros, y hay cuerpos, 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El terrenal, el que está hablando. El celestial, el que está en la sexta dimensión. Amén, amén. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra, en gloria. Entonces el verso 42 dice: así también, escuche, así también es la resurrección de los muertos, de los que murieron, de los que están en sepultura, en la tumba. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Se siembra en qué? Corrupción. ¿Y se resucitará en qué? Corrupción. Pero es eso que se levanta. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se sembró? ¿Cómo cayó? En incorrupción. Corruptibles. Si el Señor me llama hoy y ustedes hacen el proceso de sepelio y otras cosas, ¿cómo me siembra usted? Corruptible. ¿Se hace, hermano? Amén, amén. Y lloraremos, bueno, algunos, y llorarán algunos y todas estas cosas. El corruptible. Pero el cuerpo celestial está ya abrazándose con los hermanos. Gloria a Dios, hermano, que alegría tremenda. Amén. Porque estamos allá en la sexta dimensión y continuaremos. Si el Señor me llama, continuaré allá predicando este mensaje que estamos predicando acá. Y sé que habrá un avivamiento allá, porque cada vez que nos encontramos allá hay avivamiento. Así es. Los actualizaremos Amén. en la revelación, porque allá no tienen revelación. La gente cree que el que se murió ya tiene revelación. La revelación que tiene fue con la que se fue de aquí. Así es. Y tiene que ser actualizado con los que se van de aquí. ¿No te me entiendes, hermano? Gloria a Dios. Así es. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo responde, en el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Me habla de animal de este cuerpo. Que estamos nosotros. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que yo les decía ahorita, lo que explicaba el profeta. Si se levanta el terrenal no sirve. Así es. No sirve, mi hermano. O sea, ese que se sembró, que cayó, que durmió, siendo corruptible, bajo la influencia o la unión del celestial, tiene que levantarse ahora incorruptible. ¿Y forma qué? ¿Cuál sería la consecuencia de esa unión? ¿Qué sería el resultado? ¿Cuál sería el producto entonces final? El glorificado. Así es, amén. El celestial no come, no bebe, no duerme, nada de esas cosas, pero el glorificado, que es perfecto, a la imagen y semejanza del Señor mismo, y que tenemos que comer y otras cosas, porque nosotros no somos ángeles, nosotros somos de la tierra, y venimos a vivir, a habitar la tierra. Así es Jesucristo, cuando resucitó, primero estuvo en el celestial, cuando fue al Padre, se presentó y bajó, y estuvo en el glorificado. Él le dijo: no tienen por ahí miel, no tienen algo de comer. Y le partieron, comió pan, y todo el mundo estaba así, el Señor.
Porque ustedes están así espantados. Un fantasma no come. Como vosotros veis que yo estoy comiendo. Aleluya. Glorificado. Ya lloraré. El celestial, Tomás no podía tocarlo, porque era celestial, era espíritu. Pero el glorificado, el Señor Jesucristo le dijo: ven, mete tu mano aquí. Eso así es. Amén. Gracias, hermano. Amén. Difíciles de entender, algunas difíciles de entender, como el hermano apóstol Pablo nos dijo en un verso de Cristo. Y el Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén, amén. Aleluya. Entonces, hermano, la escritura dice, finalizando, que el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Por el terrenal tales también los terrenales, y por el celestial tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Así como estamos. No podemos. En este corruptible, no podemos. El reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice? Y los muertos. Y los muertos, los que yo, o sea, yo no sé leer, pero yo entiendo que los muertos son los que murieron, los que están sepultados, están enterrados. Y esos que están allá se levantarán. ¿Dice así la escritura? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, no corruptibles. ¿Cómo se levantarán, hermana Tera? Incorruptibles, pero son ellos los que se van a levantar. Amén, amén. La escritura tiene que corregir los errores que nosotros podamos hacer. Entonces, claro que se van a levantar, pero ¿cómo se levantan? Porque la teofanía, el celestial, se une con ellos y se forma el glorificado. Aquí os digo este misterio: serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros que estamos aquí con vida. Así es. Porque si esto sucede en este momento, nosotros vamos a ser transformados. No vamos a ver muertos, vamos a ser transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Repito, porque es menester, porque es decir, que si no hay esta unión, no servimos para irnos en el rapto. Dice, es necesario, es menester que el celestial entre y tome la sustancia donde vivió en algún momento. Aleluya. Para que se pueda realizar el incorruptible. Es decir, el incorruptible se forma de esta manera. ¿Entienden, hermano? Y cuando esto corruptible se haya vestido, de incorrupción y esto de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que es vuestro trabajo y que esta tenía que venir por medio de el profeta. Porque el profeta fue claro en lo que dijo también acá respecto a que no somos ángeles bajando con balas. Más claro lo pudo ser. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Amén, amén, Entonces aleluya. le preguntan al profeta: vamos a ponerlo de pie y vamos a ir cerrando. Y también creo yo, podemos cerrar paréntesis, de que el cuerpo, entonces, ¿concluimos en qué? Que hay tres cuerpos. ¿Cómo concluimos este paréntesis? ¿Cómo vamos a concluir que hay tres cuerpos? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al mensaje. Uno terrenal, el que nació del pecado. Uno celestial, en el que entramos cuando el Señor nos llama y está en la sexta dimensión. Y uno glorificado, que va a existir únicamente por medio de la unión del celestial y el terrenal. Por medio de la unión se genera, se produce ese cuerpo glorificado. ¿Entienden, hermano? Es ahí porque aquellos que están allá, que están en un cuerpo celestial y nosotros en este, ellos nos llevan una ventaja. Pero con todo y eso, ellos no son perfectos. Amén. Porque todavía no ha finalizado y todavía no se han encontrado en ese lugar donde tienen que entrar, donde vivieron en la ocasión, para que entonces puedan ser
un cuerpo glorificado, como el del Señor. Concluimos que hay tres cuerpos y concluimos, creo yo, mi amor hermano, con lo que hablamos, que bajo la influencia del poder de la novia de este día final, donde quiera que se encuentre la novia, esto no quiere decir, y se lo digo de esta manera, aunque nosotros no seamos novia, no significa que eso no sea verdad. Así es. Porque aunque no seamos novia, donde sea la novia, bajo la influencia de la novia, donde quiera que se encuentre, y ese poder que Dios va a colocar ahí, tiene que levantar. Aleluya. Y eso sucederá como yo no se lo voy a explicar en esa partida como tal, pero de que por medio del poder, por eso la palabra nos dice, y el profeta, ellos se esperan por ti y esperan por mí, hermano, porque ellos por sí mismos no pueden levantarse y venirse para acá. Ellos necesitan que alguien los socorra, los ayude, los saque de allí. Por eso Dios reservó ese poder, ese último poder, el cual llamó la tercera etapa, lo cual llamó mi amor la voz de arcángel, para finalizar la redención y juntar todas las cosas, tanto las que están donde. ¿Y quiénes son los que están en el cielo? O en la sexta dimensión. ¿No son nuestros hermanos que han partido? Así es. Juntar todas, tanto las que están en los cielos, no son nuestros hermanos que están allá esperando por ustedes y por mí, que creamos esto para que entonces ese poder se pueda levantar. Unir todas las cosas, las que están en los cielos con las que están en la tierra. ¿Y quiénes están en la tierra? Nosotros. Amén, amén. Por el mismo espíritu, tanto ellos como nosotros, por medio del mismo espíritu, tanto ellos como nosotros, ellos, mi amor hermano, resucitarán, obtendrán su cuerpo glorificado y nosotros, en un abrir de ojos, seremos transformados. Amén, amén, aleluya. No veremos muerte, sino en vida será absorbida la muerte. Este cuerpo será transformado. Gloria a Dios. Aquí mismo adquirimos eso. Aquí mismo entra, surge, sale, esa teofanía entra. Tiene que entrar también nosotros, pero entrará, pero en vida. Entrará aquí mismo en vida y ¡pum! Seremos transformados en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Para poder irnos con el Señor. Amén, amén. Y regresar nuevamente. Amén. Concluimos en esas dos cosas. Y debido a mis hermanos también había algo que quería, pero no pudimos. Y más adelante lo haremos, si no nos permite. Donde el profeta es exacto y él le pregunta específicamente, y él, sin dar tanta vuelta con la anillo hoy, él dice que esto es así, esto es así. Entonces, eso está en varios mensajes, preguntas y respuestas. Y algún día, si usted le queda todavía alguna inquietud respecto a este tema, puede venir y podemos estudiarlo o mirar los apuntes, usted pensando los textos, para que se pueda ampliar la revelación. Gloria a Dios. Pero yo aspiro con todo mi corazón que haya quedado claro hoy. Amén, amén. Que podamos entonces avanzar, porque a veces estas cosas nos detienen. Que podamos avanzar para poder continuar con las trompetas y las aleluya. copas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Te damos la honra, la gloria, porque tú, mi Señor, obras de manera humilde y sencilla. Tú predicaste, mi Señor, a través de nuestro profeta, aquel mensaje en Dios en simplicidad, porque tú estás obrando de una manera tan humilde y tan sencilla en estos días, en estos tiempos, Padre. Pero sin embargo nos estás acercando cada vez más a esa revelación, a esa palabra. Cada día nos parecemos más a tu palabra hablada, mi Señor. Hay una promesa, mi Señor, que hay un poder que tiene que elevarse a medida que nosotros creamos ese poder que tiene que venir a nosotros, para que entonces pueda surgir, pueda darse esa voz de arcángel, como se dio la voz de aclamación. Así como hubo una voz de aclamación, ministerio Malaquías 4:5, debe existir y debe salir también, surgir de las Escrituras, una voz de arcángel, la cual va a producir resurrección y va a producir transformación, mi Señor. Y debe haber finalmente esa trompeta que realizará la traslación de los unos para encontrarse con nosotros, mi Señor, en el aire, porque ellos no podrán pisar esta tierra, porque esta tierra está contaminada. Y nosotros no podemos, la tierra no nos podrá soportar ya más. Por eso tenemos que subir, mi Señor, a esas bodas del Cordero. Y luego cuando esta tierra, mi Señor, parte de esta tierra sea redimida, entonces volveremos nosotros nuevamente y estaremos en el milenio contigo, mi Señor. Amén. Ayúdanos a comprender todas estas cosas que son gloriosas, mi Señor,
y que nuestros corazones puedan descansar y estar en paz, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, oraciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Siéntanse contentos.